Sean bienvenidos a este último webinario del módulo Ética de la Investigación en Salud, Valores y Principios para una Práctica Responsable. Este programa de webinarios del Instituto Nacional de Salud es coordinado directamente por nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, a quien agradecemos este interés por llevar a los profesionales conocimientos actualizados y realizar las gestiones necesarias para asegurar la participación de connotados especialistas, tanto nacionales como internacionales, que han compartido con nosotros sus experiencias. Para cerrar con broche de oro, nuestra ponente de hoy es la doctora Xochitl Sandoval con el tema inteligencia artificial. Sabemos que en la actualidad la inteligencia artificial está transformando el campo de la salud, incluyendo la predicción de enfermedades, gestión de datos de pacientes, personalización de tratamientos, la conducción operativa y diagnósticos más precisos. Sin embargo, esta plantea dilemas éticos y desafíos por las implicaciones que puede representar, aspectos que conoceremos mejor en esta conferencia. Compartiré algunos datos de la hoja de vida de la doctora Xochitl Sandoval. La doctora Sandoval es doctora en medicina con especialización en ginecología y obstetricia, en cirugía laparoscópica e histeroscopía avanzada. Especializaciones en cuidados críticos y medicina intensiva. Fue fundador y jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Maternidad. Ha realizado ejercicio docente en instituciones de educación superior. Cuenta con una maestría en investigación científica, con un posgrado internacional en gestión científica y realiza abogacía dirigida a que se tomen decisiones en salud pública basadas en evidencia. Cuenta con estudios certificados en ética de la investigación, bioética clínica y social. Ha tenido el cargo de presidenta del Comité Nacional de Ética de Investigación en Salud. La doctora Sandoval también cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en revistas, en libros como Tratados de Ginecología y Obstetricia, Medicina Materno-Fetal, investigaciones médicas en temas tan actuales como el SARS-CoV-2. También ha realizado múltiples conferencias a nivel nacional e internacional. Entre los reconocimientos que ha recibido por su destacada labor en medicina se pueden nombrar el premio a la mejor investigación científica del Congreso Mundial de Perinatología en Barcelona, España, 2001. Fue nombrada hija meritísima de El Salvador por la Asamblea Legislativa en el 2008 por su destacada trayectoria profesional y contribución a las ciencias médicas. Recibió el premio de Red de Informática de Medicina, RIMA, y medalla de oro a la excelencia en actualización científica internacional, así como el primer lugar en el Congreso Nacional de Investigaciones en Salud 2016 de El Salvador. Tiene representaciones ministeriales en la Comisión Técnica de Investigación para la Salud, CETIS, en la Red de Laboratorios de Referencia de Centroamérica y República Dominicana, RedLab, en la Red Iberoamericana Ministerial de Aprendizaje e Investigaciones en Salud, RIMAIS, y pertenece al Grupo Asesor Científico del CONACYT. Es directora del Instituto Nacional de Salud desde el año 2019, demostrando un gran compromiso por el impulso de la ciencia, la investigación y la formación de especialistas dentro del Ministerio de Salud y todo el sistema integrado en salud. Sus esfuerzos tienen reconocimiento a nivel nacional e internacional y ha logrado posicionar al Instituto Nacional de Salud como un referente en la región. Doctora Sandoval, bienvenida. Muchas gracias por hacer realidad estas oportunidades de formación y actualización para los profesionales de salud a través de todos los módulos desarrollados desde el 2020. Gracias por hablarnos este día sobre inteligencia artificial. Estamos listos para recibir su conferencia. Muchas gracias, estimado doctor Carlos Enrique Hernández, quien es una persona aliada estratégica para el trabajo que realizo del Instituto acompañada de todos ustedes. Quiero saludar a todos los asistentes antes de iniciar mi presentación y decir que el tema ha provocado en mí una constante curiosidad acerca del conocimiento de la inteligencia artificial y su acelerado crecimiento. Quiero decir unas palabras especiales en este momento dirigidas a mi mentor principal, que es mi padre, a quien quiero saludarlo, a personas muy entrañables que me están escuchando en este momento, pero particularmente a él,
quien me ha heredado la vocación por el intelecto y la vocación científica al servicio de mi país. No llego a ser nunca como él porque es una persona con una paciencia muy especial para el aprendizaje y para la enseñanza, pero intento emularlo. En ese mismo sentido, quiero saludar a todo mi equipo del Instituto Nacional de Salud, a los que están detrás de cámaras, que siempre son responsables que todo esto funcione bien, informática, comunicaciones, la asistencia directa de la dirección y a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud y a todos ustedes que hoy están reunidos con nosotros para disertar un poco sobre este tema que es el cierre de un módulo muy interesante. La conferencia de ahora pues me tocó un poco difícil porque no es un tema de experticia de una investigadora en el área de la salud, pero intentaré hacer mi mejor esfuerzo con ustedes, acompañándoles a lo largo de la ponencia para poder disertar sobre el tema y mostrar, al menos con definiciones iniciales, que la inteligencia artificial es una tecnología que ha venido para quedarse, pero que definiéndola como tal es un proceso tecnológico que permite, a través de procesos cognitivos, mediante algoritmos y sistemas informáticos, aplicar en el campo de la investigación, del análisis de datos, del diagnóstico, la detección de enfermedades, la mejora y la producción de medicamentos y la mejora en general del conocimiento, así como la calidad y la eficiencia de la ciencia para resolver problemas sociales como tal. En este mismo sentido, hay oportunidades muy importantes que debemos pensar los seres humanos, grandes ventajas que se nos avecinan con la inteligencia artificial, inmensos peligros. Si no logramos contener, a partir de ahora esta palabra va a ser importantísima, inmensos peligros, si no logramos contener adecuadamente y con sabiduría todas estas bondades que nos ofrece la inteligencia artificial. Y por qué no, dilemas éticos también. En este mismo sentido, quiero hablar de las cuatro grandes revoluciones tecnológicas que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia. La agricultura fue la primera, que permitió a la humanidad abandonar la vida nómada en la mayoría de los casos. Esta nos permitió ser sedentarios, desarrollarnos y generar otras ideas que conllevaran al perfeccionamiento del pensamiento de la humanidad. Luego, en el siglo XVIII viene la Revolución Industrial, en donde el surgimiento de la producción en masa y la transformación social y económica transforma el modo de vida a nivel mundial y genera profundos cambios sociales. Viene una tercera y gran revolución tecnológica que es el desarrollo de las tecnologías de la computación y la comunicación digital. Este es el siglo XX. Y en este sentido, en este siglo vemos los que sobrevivimos y que nacimos en el siglo XX, un punto de inflexión muy marcado para el desarrollo del aprendizaje, de la adquisición del conocimiento y una gran cantidad de información a través de las fuentes de comunicación y de la informática. Se revolucionan las formas de trabajo, el acceso a la comunicación explota. Y en este siglo viene la inteligencia artificial, acompañada de las tecnologías convergentes perfeccionadas, a la cabeza la biología sintética, de la cual quiero decir que es nada más y nada menos que la síntesis o el perfeccionamiento del ingenio humano acerca de los sistemas biológicos diseñados utilizando la inteligencia artificial para síntesis biomolecular, a partir, con lo que aún no se cuenta, poder transformar muchas realidades en muchas personas. Y en este mismo sentido hay olas de uso general, patrones recurrentes en la historia, que han sido estas cuatro grandes revoluciones.
que han provocado en conjunto cambios sociales profundos, cambios políticos significativos, giros de 180 grados en algunas zonas del mundo, problemas económicos, transformaciones económicas y de poder, transformaciones culturales que posicionaron al género femenino, por ejemplo, en otro lugar, aunque hay zonas del mundo en las que todavía estamos en desventaja, y la transformación de la sociedad en su conjunto. Hay una serie de condiciones que estas olas deben de analizarse profundamente. La piedra y el fuego han sido prototecnologías de uso general. Se difundieron masivamente, dando lugar al desarrollo de inventos, de productos, de comportamientos organizacionales y dando lugar incluso al inicio de la escritura con este simple artefacto prototecnológico del que hablamos. Pero quiero hablar con ustedes de esta ola que viene. Hay un libro que les recomiendo del señor Mustafa Suleyman, que es el fundador de DeepMind, que habla sobre las tecnologías de uso general, en donde se vuelve invisible en poco tiempo y las damos por sentadas todas. Voy a tocar el caso de las más antiguas. Ahí a uno de esos extremos de las pantallas ustedes tienen la escritura cuneiforme. Esta escritura cuneiforme es una protoescritura, 3500 años antes de Cristo, que solo contaba con 30 signos, un divisor vertical de palabras, y revolucionó la historia del imperio al cual pertenecía. Este mismo imperio generó el arado, la hora de 60 minutos, códigos legales y otros. Luego viene el alfabeto cirílico, que también es utilizado como un lenguaje en Euroasia y da lugar a todos estos idiomas de esa zona. También el alfabeto actual, nuestro, latino, del que se derivan todas las lenguas occidentales conocidas. Quiero decir esto porque en este contexto el desarrollo de estas tecnologías de uso se vuelve general, se vuelve invisible porque la asumimos y la interiorizamos y en poco tiempo las damos por sentadas como muy naturales. Estas mismas olas tienen características funcionales de ser tecnologías que cumplen leyes que son para todas muy aplicables. Son inmutables porque son baratas en la medida que se van difundiendo, son fáciles de usar en la medida que se van experimentando sus usos, se proliferan exponencialmente en todo el planeta. Y quiero tocar el caso del arado, que comenzó como una espiga en este imperio sumerio y luego se ha tecnificado hasta llegar a arados mecánicos dirigidos incluso por drones. Y tenemos la invención del teléfono desde Bell hasta el teléfono inteligente como el que hoy conocemos y la rueda que ha revolucionado la movilización del mundo a través del transporte terrestre. Ocupan ruedas incluso los aviones para impulsarse. La ola que viene es un libro muy interesante, se los recomiendo leer y voy a leer textualmente el prólogo de este libro. Se los voy a decir por qué. Porque lo redactó la inteligencia artificial. ¿Qué implicaciones tiene para la humanidad la ola tecnológica que viene? Este libro dice, en los anales de la historia de la humanidad hay momentos que destacan como puntos de inflexión, en los que el destino de la especie humana pende en equilibrio. El descubrimiento del fuego, la invención de la rueda o el control de la electricidad fueron todos ellos instantes que transformaron la civilización humana y alteraron el curso de la historia para siempre. Ahora nos encontramos al borde de otro suceso semejante, pues estamos ante el auge de una ola tecnológica inminente que incluye tanto la inteligencia artificial como la biotecnología avanzada, la biología sintética.
Nunca antes habíamos sido testigos de tecnologías con un potencial tan transformador que prometen remodelar nuestro mundo de un modo a la par impresionante e intimidante. Es interesante que en los anales de la historia de la humanidad hay momentos que destacan como puntos de inflexión, en los que el destino de la especie humana pende entonces de este equilibrio del que hablamos. Por otro lado, los beneficios de estas tecnologías son vastos y profundos. Con la inteligencia artificial podríamos develar secretos del universo, curar enfermedades que hasta ahora son imposibles de curar, revolucionar el arte y la cultura. Con la biotecnología podríamos manipular la vida y combatir enfermedades y transformar la agricultura, creando así un mundo más sano y más sostenible. Por el otro lado, sin embargo, los posibles peligros que entrañan son también inmensos y profundos. La inteligencia artificial podría permitir crear sistemas que escapasen a nuestro control y pasaríamos a estar a merced de algoritmos que no entendemos. La biotecnología, por su parte, posibilitaría la manipulación de los componentes básicos de la vida, lo que podría tener consecuencias imprevistas tanto para personas como para ecosistemas. Así pues, en este punto de inflexión nos enfrentamos al reto de escoger entre un futuro de posibilidades sin parangón a uno de peligros inimaginables. El destino de la humanidad pende de un hilo y las decisiones que tomamos en los próximos años y décadas determinarán si estamos a la altura de estas tecnologías o si en cambio somos víctimas de sus peligros. Pero en este momento de incertidumbre, si algo es cierto, es que la era de la tecnología avanzada ha llegado y debemos estar preparados para afrontar los desafíos que nos presentan. Este texto ha sido escrito por la inteligencia artificial. Es impresionante y es impactante para cualquier ser humano. De hoy en adelante vamos a comenzar a hablar del criterio humano sobre la inteligencia artificial, pasando por la experiencia de estos grandes de la inteligencia artificial, por filósofos de la ciencia y otros grandes. Los 4 grandes rasgos de esta ola tecnológica y de las características de esta ola de la inteligencia artificial tienen que ver con características que ya antropólogos y científicos habían descrito. La hiperevolución, caracterizada por una rápida evolución de ciertas especies, entre ellas nosotros los seres humanos, en periodos cortos de tiempo, relativamente cortos, en contraste con la visión tradicional de evolución como un proceso gradual y constante. La hiperevolución es un mensaje de Stephen Jay Gould, un paleontólogo estadounidense, un biólogo evolutivo muy disruptivo, que dice que la evolución no es intencional, no tiene fines ni una dirección general hacia lo más complejo y no otorga un lugar privilegiado a la especie humana. Esto va para nuestra vanidad justo al hígado. Los efectos colaterales de la evolución podríamos ser nosotros como seres vivos y el raciocinio humano una habilidad para resolver problemas que no interesaban en el caso de los primeros homínidos más que a la capacidad de sobrevivencia, la adquisición de estas habilidades. Por ejemplo, cazar, la noción del espacio, la habilidad de las herramientas. Posiblemente nuestra propina ha sido la capacidad de razonar, de leer, de construir casas, de tener vida social. En ese mismo sentido, hay un segundo punto, la omnicanalidad, un concepto acuñado desde el marketing por Carlos Molina que dice que la integración de todos los canales de comunicación y ventas disponibles para ofrecer una experiencia unificada al cliente independientemente del canal que utilice es una ventaja. Esta omnicanalidad es aplicada por la inteligencia artificial y se ha convertido en un aliado de las empresas. ¿Quién de nosotros no ha interactuado con un chatbot para poder mejorar su experiencia como usuario? Ofrece personalización y una mejor experiencia de compra a través de los diferentes canales. Por supuesto,
que la optimización de esto es todavía una necesidad. Se necesita mejorar la omnicanalidad, pero es una característica inmersa en la inteligencia artificial como tal. Una tercera característica es la asimetría. Nick Bostrom, un filósofo sueco conocido por sus trabajos del principio antrópico y de la ética sobre el perfeccionismo, ha hablado mucho de ello y del consecuencialismo y de las capacidades cognitivas entre los humanos y las máquinas. Suponiendo que el cerebro humano tiene una capacidad de la que carecen los otros cerebros animales, porque sabemos que hay conciencia animal ahora, debido a estas capacidades distintivas de nuestra especie, ocupamos hoy por hoy una posición dominante. Otros animales tienen músculos más fuertes, garras más afiladas, pero nosotros tenemos cerebros más inteligentes. Y es en este sentido donde, si los cerebros artificiales llegarían algún día a superar nuestra capacidad, entonces esta nueva inteligencia llegaría a ser más poderosa que nosotros. De igual forma, parangoniando, haciendo un ejemplo, los gorilas dependen ahora más de nosotros, los humanos, que de ellos mismos. Ese destino de nuestra especie pasaría a depender de la acción de la superinteligencia artificial, de la cual más adelante vamos a hablar. Hay preguntas acerca de la asimetría que inquietan mi cabeza. ¿Será posible construir una inteligencia artificial seminal o preparar las condiciones iniciales para que podamos sobrevivir a esta explosión de la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos lograr una detonación controlada? Ojo con esta palabra, detonación controlada. Y es aquí donde quiero recordar a Alan Turing, un hombre muy interesante que dice, un hombre provisto de un papel, lápiz y goma y sujeto a estricta disciplina es en efecto una máquina universal. Este hombre fue un matemático británico, lógico, informático, el padre de la criptología, filósofo y biólogo teórico, famoso por haber decodificado y desencriptado todos los mensajes de la inteligencia alemana durante la Segunda Guerra Mundial y considerado uno de los precursores de la informática moderna y, ¿por qué no?, de la inteligencia artificial. Lo toco a él porque él habla sobre nuestras capacidades con solo un lápiz y un papel. Pero continúo con la simetría, una característica de la inteligencia artificial, haciendo una travesía absorbente que nos lleva a pensar sobre límites de esta condición humana y el futuro de la vida inteligente, en donde encontramos necesaria reconceptualizar el tema esencial en nuestro tiempo de lo que es la conciencia de la contención y el criterio que el ser humano debe tener ante este derroche de inteligencia. Una cuarta razón es la autonomía, un contexto en el contexto de la inteligencia artificial que incluye la capacidad de los individuos y comunidades para entender y cuestionar las decisiones tomadas por la IA. Y aquí quiero referirme a la transparencia, a la explicabilidad en los algoritmos utilizados. Una situación que decimos, bueno, es lejana. Pues no. Pongámonos a pensar cuál es el impacto en el pensamiento crítico de los sistemas de recomendación generados por algoritmos. Hoy día nosotros hacemos resúmenes sistemáticos, revisiones sistemáticas, recomendaciones basadas en la evidencia en base a la inteligencia artificial, que pueden limitar el pensamiento crítico al reducir información y el contenido a lo que están expuestos los usuarios si no lo hacemos bien, en las preferencias y en los comportamientos de los mismos. Recuerden ustedes que la inteligencia artificial ya llegó y ella nos está explorando en gustos y preferencias y ella está seleccionando el impacto que pueda tener en nuestro pensamiento si no tenemos conciencia de la naturaleza algorítmica de estos sistemas, así como también de llevar una falta de transparencia y comprensión
de cómo se generan estas recomendaciones y sobre todo de la evaluación crítica de las mismas. Los usuarios de las redes sociales son un ejemplo clásico. Existen influencers y followers, seguidores, pero desgraciadamente no todos los influencers son científicos. Algunos tienen grandes vacíos de conocimiento y mucho más los que lo siguen, como nuestro querido profesor París lo decía ya en algún momento en una conferencia anterior. Es importante que tomemos en cuenta la autonomía que nos permite que esa creación de burbujas de filtro y cámaras de eco que produce esta inteligencia artificial pueda obstaculizar el pensamiento crítico al limitar la exposición a las perspectivas diferentes y a los puntos de vista alternativos. ¿Cómo entonces estos sistemas pueden promover el pensamiento crítico? Ofreciendo recomendaciones personalizadas que puedan exponer a los usuarios a puntos de vista diferentes, alternativos, a perspectivas diferentes, alentándolos al pensamiento crítico, que es lo que nos hace diferentes de las máquinas. Y esto es una cuestión que era impostergable discutir. El proporcionar a los usuarios acceso a fuentes de información confiables es uno de los problemas. ¿Quién no sabe de las noticias falsas, de las fake news, en las cuales hay incluso procesadores de voz que pueden anunciar noticias completamente inverosímiles, contenidos aparentemente científicos sin ninguna base, en las cuales el sentido común, la autodeterminación, la criticidad del pensamiento humano tienen un papel trascendental para evaluar la credibilidad y la precisión de contenidos? Incorporar funciones que animen a los usuarios a explorar más allá de su zona de confort, es decir, no quedarnos solamente con lo que vemos en el celular, recomendando contenido que desafíe sus creencias y fomente una reflexión, nuevamente una reflexión crítica. ¿Cuál es la complejidad entonces de la autonomía? Bueno, es compleja porque es multifacética en diferentes dimensiones e interpretaciones, porque puede referirse a la autonomía propia, a la mía, a la individual y a la autodeterminación que yo pueda tener, así como a la capacidad de tomar decisiones y actuar de forma independiente. Pero también puede incluir dimensiones sociales de autonomía, políticas de autonomía, como la capacidad de participar en procesos de toma de decisiones y tener control sobre la propia vida. Entonces, la autonomía puede estar influenciada por varios factores, incluidos normas sociales, valores culturales, dinámicas de poder. Muy complejo, pero muy verosímil, muy real. Ya llegó. ¿Cuál entonces es la complejidad de comprender la autonomía como crucialmente para abordar los riesgos que plantea la IA y desarrollar soluciones de gobernanza adecuadas? Ya comenzamos a generar gobernanza. Hay publicaciones de la UNESCO de las cuales al final vamos a hablar relacionadas con la inteligencia artificial, pero creo que todavía no son las suficientes. La autonomía individual es un aspecto fundamental porque trastoca la dignidad humana cuando no se conserva y se considera esencial para el bienestar y el florecimiento de la humanidad. Hoy más que nunca tenemos que pensar en que la dignidad humana puede trastocarse cuando esta superinteligencia crezca exponencialmente. El Homo Technologicus es un concepto que explora la integración de la biología y la tecnología. Somos nosotros creciendo en conocimiento. Es la síntesis del ser humano y la máquina, que son las redes neuronales. Y nos planteamos preguntas sobre límites ontológicos de la inteligencia artificial, pero más del transhumanismo. Nos sugiere posibilidades de que nuevas especies superen al Homo sapiens sapiens. Esto es grave.
Esto es importante, pero también es una oportunidad de crecimiento para la humanidad. ¿Cuáles son los metaproblemas entonces desde el punto de vista ético para los intelectuales, para los científicos, para los que hacemos ciencia? Dos cosas: el saber aprovechar la tecnología cuando ya llegó y próxima a desarrollarse aún más, o la distopia social que pueda producirnos el uso de una tecnología que no es coherente con nuestra realidad y nos hace entrar en serias desventajas. Decía que esta conferencia iba a tener contenido un poco disruptivo, pero quiero citar personas que están pensando de forma similar. El comportamiento social y las implicaciones éticas en el contexto de la inteligencia artificial deben ser una preocupación prioritaria para todas las sociedades, con el fin de garantizar libertad y privacidad ante una IA que pueda conducir a una sociedad completamente distópica. Y hemos tenido ejemplos de organizaciones de revueltas sociales provocadas a través de las redes. Las noticias falsas que utilizan la IA para manipular el contenido audiovisual han suscitado dudas sobre la autenticidad de medios y el impacto social. Si vamos a tocar la salud, la IA ha suscitado debates sobre la posible descalificación de los médicos y el impacto en la calidad de la asistencia sanitaria. Es imprescindible, entonces, contar con condiciones regulatorias, organizativas, pero también clínicas. No debemos olvidar el desarrollo de las habilidades clínicas que siempre nos distinguen como seres humanos, que deben ser claras, progresivas y cada vez mayores para que la inteligencia artificial cumpla su promesa de tener un quirófano centrado en la validación de una seguridad y perfeccionamiento de los procedimientos. Y para ello necesitamos consideraciones legales y éticas y la evaluación de la trayectoria de la implementación. La IA en los quirófanos es promisoria, mejorando la precisión, reduciendo la mano de obra, apoyando la toma de decisiones y aumentando la seguridad. Pero se necesitan nuevamente condiciones regulatorias, organizativas y clínicas claras. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Nosotros, los seres humanos. Las políticas públicas desempeñan un papel crucial en este sentido, a la hora de guiar el desarrollo de la IA y proteger los valores fundamentales de la sociedad. Y la aparición de estos deepfakes pone de relieve los cambios de paradigma de la IA para una verificación crítica de cada una de las informaciones que ella está dando. El uso entonces de la IA plantea dilemas y desafíos éticos, no solamente para la salud pública, para el derecho, para la investigación científica. Por tanto, es una preocupación que se dependa de la IA en los procesos de toma de decisiones de forma absoluta. Puede ser una herramienta generosa, pero puede ser una gran desventaja. En este contexto, los procesos administrativos deben argumentar inferencias de que la IA no deba ser la única base para las decisiones de los funcionarios públicos. Por ejemplo, la introducción de los chatbots basados en inteligencia artificial, tal es el caso de ChatGPT, ha demostrado la naturalidad de un diálogo muy similar al diálogo entre nosotros los humanos, que tiene una línea que se está difuminando entre la interacción entre el humano y la máquina, pero que todavía tiene una interfase en la cual nos da la oportunidad de hacer esa contención de la que he venido hablando a lo largo de esta plática. En el campo de la salud pública, la integración de los sistemas de inteligencia artificial a nivel mundial puede contribuir seriamente y grandemente a una atención médica eficiente y equitativa, pero debe hacerse en el marco de principios éticos, incluidos la responsabilidad, la autonomía y la justicia. Quiero decir, la justicia distributiva.
Quiero tocar aquí estos 4 grandes temas. Precaución, que se debe de tomar medidas de precaución para minimizar riesgos a posibles daños derivados de algoritmos que no necesariamente contemplen la vulnerabilidad del humano. La autonomía de los sistemas de la IA para respetar y defender a las personas. La justicia para que estos sistemas promuevan la atención médica abordando las disparidades y garantizando la igualdad del acceso a la salud para todas las personas. Y la responsabilidad de que la IA se desarrolle y se utilice de forma responsable, teniendo en cuenta el impacto en la persona y en la sociedad en su conjunto. Un tema muy delicado desde el punto de vista ético, pero también de la responsabilidad científica. La gran pregunta es cómo la inteligencia artificial puede abordar las disparidades en la atención médica, por ejemplo, mejorando el acceso a los servicios de salud, facilitando la prestación de la asistencia, proporcionando acceso a asistencia en zonas con recursos y profesionales sanitarios limitados. También facilitando la detección y el diagnóstico temprano, oportuno de las enfermedades, identificando las poblaciones de alto riesgo, es decir, grandes ventajas, facilitando la prestación de asistencia sanitaria a distancia, que ya lo estamos haciendo, incluso la educación, la telemedicina. La IA puede ayudar a la detección y al diagnóstico temprano de muchas enfermedades. Y en este mismo sentido, puede también representar una importante repercusión en el campo legal, en donde la modalidad futurista, destinada a simplificar los procesos judiciales y aplicar el principio de conveniencia, trastoca un poco la justicia. La IA está lejos de ser capaz de reemplazar el razonamiento humano en su totalidad y mucho más el cerebro elástico que el Homo sapiens tiene ahora. Existen entonces métodos y formas de evaluación de la evidencia que no pueden sustituirse por la IA, particularmente en el ejercicio del derecho, lo que dificulta que ésta sustituya a los humanos en el ámbito legal y en muchos otros ámbitos. Las limitaciones de esta inteligencia artificial en el ámbito legal más importantes son su incapacidad para reemplazar completamente el razonamiento humano, sus limitaciones para comprender conceptos legales complejos, los posibles sesgos y errores de preocupación ética relacionados con la responsabilidad y la transparencia, que son situaciones en las cuales hace proclive a cualquier tomador de decisión de infringir los principios éticos de cualquier funcionario. El uso de la IA en la investigación tiene numerosos beneficios, como el análisis de datos, el diagnóstico de enfermedades, el desarrollo de fármacos y la vigilancia en salud pública. Algunos de nuestros riesgos asociados a la IA incluyen las violaciones a la privacidad y la seguridad de los datos, así como también los sesgos, la discriminación en los algoritmos y los modelos, así como sus posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y el impacto en el empleo y la educación y la autonomía. Hay libros que hablan sobre resiliencia ante el impacto económico de la pérdida de miles de empleos por el surgimiento de la inteligencia artificial. Pero yo diría que también es una oportunidad de resiliencia, de crear nuevas formas de empleo, utilizando el cerebro elástico del Homo sapiens, más no del Homo technologicus, que es un sujeto de discusión muy interesante. Las redes neuronales convolucionales son los modelos de aprendizaje profundo más utilizados en medicina, particularmente en oncología. Y esta es una prueba de cómo el Homo sapiens ha llegado a desarrollar la IA para beneficio de la humanidad. Las aplicaciones de la IA en la práctica clínica también son importantes. Y quiero tocar aquí que se encuentran en una etapa inicial,
pero que ya vemos beneficios, pero que también vemos serios desafíos. Estas nuevas tecnologías utilizan la epigenética para predecir marcadores clínicos de riesgo perinatal, importantes para el futuro de la salud materno-perinatal en el mundo. Pero también hay nuevas líneas de investigación que permiten conocer el epigenoma de cada individuo y cómo el ambiente influye sobre este. Se están desarrollando ya biomarcadores epigenéticos que superan las técnicas habituales de diagnóstico para la detección de diversas patologías que indiscutiblemente paliarán graves sufrimientos para la humanidad. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones de la IA en la investigación científica? Como decíamos, el análisis de grandes cantidades de datos y la generación y validación de hipótesis, así como la automatización de tareas que permitan que los investigadores se dediquen a utilizar su criterio y su razonamiento científico. Generar y validar hipótesis que ayuden a los investigadores a explorar nuevas ideas y posibilidades en sus estudios. Esto es sumamente importante. Esta automatización de tareas repetitivas de la investigación permite a los investigadores centrarse en aspectos más complejos y creativos de su trabajo. Diagnóstico de enfermedades para analizar imágenes médicas en gran capacidad, a gran velocidad y gran número. Desarrollo de fármacos, etc. En cuanto a la vigilancia de la salud pública, donde puede analizarse datos de diversas fuentes para detectar y monitorear brotes y las tendencias de las enfermedades, el SARS-CoV-2 ha sido un ejemplo de la utilización de la inteligencia artificial y las biotecnologías y la convergencia de las mismas. Pero, ¿cuáles son las limitaciones lingüísticas de la IA? Esto es importante. La guía no ha superado por completo el aspecto semántico del lenguaje humano que da sentido a las palabras, a muchas de las palabras. Y es ahí donde, ¿cómo se puede mejorar su comprensión del lenguaje? Mediante el uso de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, mediante algoritmos de lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural para ayudar a sistemas de inteligencia a extraer el significado de palabras, oraciones y documentos. Y ojo, esto puede ser también peligroso, pero también puede ser una oportunidad. Hoy tenemos una inteligencia artificial incipiente desarrollándose. Se prevé para el 2040 una inteligencia artificial casi igual o igual que la humana. Esto ya es un peligro por todo lo que hemos estado analizando. Pero en el futuro, al 2060, está hablándose de la superinteligencia artificial, mayor que la del ser humano. Y es allí donde vienen los peligros. La ola que viene, escrita por Mustafa Suleyman, que les invito a leer, habla de un mundo del mañana muy ideal. Fábricas produciendo masivamente, similar a las granjas de épocas anteriores, pero masivamente. Drones y robots omnipresentes que van a facilitarnos el trabajo. Genoma humano elástico, por ende, será la idea misma de lo humano. Esperanza de vida mucho mayor y con mayor calidad. El asunto es que el mundo del mañana es hoy y la IA debe ajustarse a las necesidades humanas y construirse en torno a sus preocupaciones universales. Es decir, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? El cambio climático, el hambre, la desigualdad, la mortalidad por enfermedades prevenibles y no prevenibles. A eso debe plegarse la IA a resolver. La ola que viene no debe crearse para intereses distantes del humano, ni mucho menos de las sociedades, siguiendo un plan de lógica tecnológica ciega o algo peor, dominando el mundo. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. Ya está aquí. El mundo del mañana es hoy. Antes que podamos hacer realidad el ilimitado potencial de estas tecnologías, el dilema central que plantea este libro
Y muchos de los pensadores que hablan sobre inteligencia artificial nos dicen que la ola debe de ser contenida, controlada de forma muy estrecha, demasiado estrecha por el ser humano y por toda esta tecnosfera alrededor de la que nos encontramos, controlándola también. Esto requiere de una característica fundamental de nosotros, los seres humanos, el empeño humano. Apenas cabe pensar en los riesgos de fracaso, pero debemos encontrarnos. ¿Por qué? Porque el premio sería la prosperidad segura y a largo plazo de la humanidad. 10 conceptos clave para entender la inteligencia artificial que aún no nos son familiares, pero en los que estamos obligados todos los que somos académicos, investigadores, científicos, amantes de la ciencia y de la literatura científica, comprender qué significa la inteligencia artificial, el aprendizaje automático o machine learning, el aprendizaje profundo o deep learning, al que se ha dedicado el señor Sulaimán durante más de una década. La comprensión del concepto de chatbot, que cada vez está integrado a nuestras áreas de apoyo del quehacer diario. Al procesamiento del lenguaje natural que ya llegó. ¿Quién no tiene Alexa en su casa? Siri, ChatGPT, asistentes de Google. A la visión por computadora que nos vigila cada movimiento. Al reconocimiento de voz, que procesa nuestra voz y puede dar informaciones que no hemos emitido. A la minería de datos, que es un lenguaje habitual de los investigadores, y a la automatización de procesos robóticos. Y esto significa que no necesariamente son robots físicos, sino software diseñados para realizar tareas específicas a lo que nos estamos refiriendo. No obstante, hay una esperanza. El Homo sapiens tiene todavía palabras que la inteligencia artificial no puede interpretar. Solo cito 10, pero hay más. Pueden ser frases totalmente ininteligibles para ellos. El amor, la empatía, la creatividad, la intuición, la espiritualidad, la pasión por lo que se hace, la pasión por ser bueno en lo que uno hace, la belleza de las cosas, la ética que nos es inherente a nuestra misma humanidad, la inspiración, no veo una máquina inspirada, y la felicidad tampoco podría verla de esa forma. Finalmente, recordarles que ya hay documentos producidos por la UNESCO desde años muy recientes, en el 2021, se generaron las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial. Les invito a que los lean, están en línea. Esta es solo una provocación intelectual para discusión con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por este paso que podría decir también que toca la filosofía y nos cuestiona acerca de que ya tenemos a la inteligencia artificial con nosotros y tenemos que asimilar cómo vamos a convivir con ella y cómo vamos a trabajar con ella y tomar en cuenta los retos, lo que me preocupaba que usted decía del futuro distópico, que lo hemos visto en ciencia ficción, pero no está tan lejos de volverse una realidad sin ser fatalistas. Un mal uso también de estos tipos de tecnologías puede ocasionar también grandes problemas, así como beneficios también puede dar muchos problemas. Tenemos una serie de felicitaciones, agradecimientos por la conferencia, por ser un tema tan actualizado y procedo a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos de los asistentes. Muchas gracias a todos por atender esta llamada de esta servidora y al Comité Nacional de Ética de la Investigación que nos ha apoyado con excelentes ponentes a lo largo de este módulo. Muy bien.
Tenemos una pregunta. ¿Existe alguna carrera académica que esté vinculada a la inteligencia artificial? Una excelente pregunta, porque casi todas las carreras académicas que tienen que ver con el conocimiento científico, la difusión, la divulgación, la adquisición de destrezas, en general toda la actividad académica científica está relacionada con la inteligencia artificial y mucho más estrechamente aquellas relacionadas con las tecnologías de la información, pero también con las actividades económicas, con los fenómenos sociales, con la vigilancia de las enfermedades, en final con la seguridad industrial, con la seguridad informática, bancaria, con la seguridad nacional y la seguridad en general de la vida. De modo tal que hoy todos estamos relacionados con la inteligencia artificial. Y es por eso que era tan importante dar este punto de vista desde la ética de la investigación. Es importante, todos, absolutamente todos, deberíamos tener una plena conciencia y un poco de conocimiento del papel que juega esta inteligencia artificial que ha venido para quedarse. El riesgo de un futuro distópico lo hemos tenido siempre, pero hoy es mucho más que nunca. Muy bien, gracias. Tenemos aquí otro comentario y pregunta. Gracias por tan excelente ponencia. En este contexto tecnológico, ¿qué actividades se pueden sugerir desde su conocimiento para que el personal de salud deje el miedo a las nuevas tecnologías y se haga buen uso de la inteligencia artificial? La primera cosa que tenemos que hacer es entrenar a la gente a utilizar las tecnologías que van saliendo. Es decir, los buscadores, por ejemplo, de inteligencia artificial para desarrollar la investigación científica, los sistemas de software para poder diseñar una ponencia, un cálculo de una muestra, un gráfico que pueda transmitir conocimiento, una técnica para enseñar con técnicas andragógicas a las personas, una serie de cuestiones a las que podríamos o de las que podríamos echar mano todos. La sugerencia es, comencemos a buscarlas. Aquí en el Instituto Nacional de Salud hemos tenido ya el contacto con la inteligencia artificial para acelerar nuestra capacidad de lectura y de búsqueda de investigación. Pero siempre aplicamos un concepto, el criterio del investigador, el bagaje de conocimiento que pueda tener la persona. Hace la diferencia entre saber buscar, saber interpretar la veracidad de lo que estamos haciendo y dirigir la búsqueda de forma inteligente. Muchas gracias. Hay otros comentarios y preguntas. Buenas tardes. Felicidades por su excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué avances se tienen en el país en materia de esta regulación obligatoria en la inteligencia artificial? Estamos en pañales como en todo el mundo. Ya sabemos que la UNESCO ha impulsado muchísimo sus recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, pero en el país no tengo conocimiento que hayan documentos regulatorios, más bien hay algunas recomendaciones ya generadas por los comités de ética, de bioética y por algunas instituciones científicas, académicas, pero no desde el punto de vista regulatorio como tal. Es importante que impulsemos como instituciones ligadas al conocimiento la regulación más estrecha de las mismas. Muchas gracias y haciendo también el llamado a que el valor de esta conferencia con artículos tan actualizados, veíamos en las citas que son artículos muy recientes, entonces se está creando mucha información al respecto de la inteligencia artificial. Tenemos otra pregunta desde el punto de vista como investigadora. ¿Cuáles considera usted que podrían ser los primeros pasos de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina en El Salvador, a corto, mediano o largo plazo? Pienso que ya estamos utilizando de alguna forma la inteligencia artificial, pero de forma bastante inconsciente. Ya se han incorporado las tecnologías de la información y la inteligencia artificial a las intervenciones quirúrgicas no necesariamente ligadas a cirugía robótica,
pero sí dirigidas por cámaras inteligentes que pueden enfocar automáticamente o retraer algunos instrumentos cuando llegan a zonas de peligro. Ya estamos utilizando motores de búsqueda para información científica altamente calificada. Ya se están utilizando software que simulan robots, como los que hemos hablado, automatizados para diseñar programas importantes de cálculo de muestras, por ejemplo, de cálculos muestrales en una investigación. Ya hay robots que también distribuyen medicamentos en los hospitales. La inteligencia artificial ya llegó. Yo diría que nuestro contacto con ella ha surgido en esta primera ola como aquella persona que llega a la orilla de la playa y apenas se moja los pies. Pero tenemos que tener la claridad que podemos tener un alfaque, ¿verdad? Y de repente perder el piso y que la ola nos cubra. Entonces, es una muy buena pregunta la que hace. Preparémonos. Sepamos sobre estas 10 capacidades y conceptos de la inteligencia artificial, sobre todo en lo referido a Deep Learning, que tiene que ver mucho con las capacidades de más bagaje en la inteligencia artificial, y ello podría hacernos muchísimo beneficio para poder utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Particularmente esta servidora es muy fanática de utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial que me son útiles, pero siempre el consejo es utilizar la cabeza, el criterio de la persona, la autocrítica para todo lo que está leyendo y, por supuesto, la maniobra estratégica, contención. Muy bien. Dentro de sus diapositivas también trató el tema sobre la empatía con el paciente. Hay un comentario aquí que quisiera su reacción para reforzar lo visto en su presentación. Excelente conferencia. Como personal de salud no podemos dejarle todas las actividades a la inteligencia artificial porque recordemos la importancia de la empatía con el paciente. Absolutamente. Absolutamente de acuerdo. Uno de los riesgos de sustituir al ser humano en el servicio a las personas es perder ese contacto. La empatía es necesaria para potenciar la curación de las personas. Recordemos que no somos máquinas, tenemos afecto y el afecto propicia desde el punto de vista científico la depresión de una serie de endorfinas que son necesarias para la recuperación de las personas, para la cicatrización de las heridas, para la disminución del dolor, incluso para disminuir las tasas de depresión por aislamiento. De modo tal que completamente de acuerdo con quien lo observó. Unido a su comentario, a esta reacción, hay aquí una pregunta. ¿Qué recomendación daría a los futuros especialistas relacionados con la inteligencia artificial y la ética? Pues es una recomendación que desde el inicio he venido dando. Utilizar todas aquellas palabras de las que hemos venido hablando: criterio personal, autocrítica, principios éticos, criterio de sentido común hacia la aplicación de algo que pueda tener repercusiones para otros, y los principios de justicia y autonomía respetados para cada una de las personas. No estamos reñidos con que se utilice la inteligencia artificial y lleguemos hasta la cirugía robótica aquí, pero tenemos que mantener nuestras habilidades como seres humanos, habilidades clínicas, quirúrgicas, que hemos desarrollado con un elemento del cual no hemos hablado y que es muy grande. Nuestro cerebro y nuestras capacidades han demostrado a lo largo del tiempo que la elasticidad cerebral y la plasticidad cerebral juegan un papel sumamente importante. El pensamiento elástico nos distingue
de las máquinas. Utilicémoslo. Les recomiendo al científico Leonard Lodinow, que habla sobre el pensamiento elástico, para que podamos combinar las habilidades que ya tenemos, el bagaje de conocimientos que ya tenemos, el crecimiento exponencial que pueda tener nuestro conocimiento con el acceso a la información, aplicando nuestros criterios y utilizando la inteligencia a través de un cerebro cada vez más elástico. Muy bien, quiero proceder a leerle un saludo también de Dorothy Macy. Le envía sus saludos y hace un comentario. Se escuchan ya los temores hacia esta nueva tecnología. Pienso que la educación es importante para ver las aplicaciones que se le pueden dar y controlar el margen ético de esta nueva tecnología. Completamente de acuerdo con la doctora Macy, a quien le recuerdo con mucho cariño y le mando un gran abrazo hasta Manchester. Completamente de acuerdo, la educación, el conocimiento siempre ha sido una estrategia importante de crecimiento para la humanidad. Muy bien, hay aquí una pregunta sobre la automatización impulsada por la inteligencia artificial. Puede provocar la pérdida de puestos de trabajo en varios sectores, incluido nuestro caso salud. ¿Cómo podemos hacer para minimizar la discriminación y garantizar la equidad en estos trabajadores? Bueno, hablábamos un poco de esto al inicio de la conferencia. Yo pienso que todos los riesgos son oportunidades y que la resiliencia que tenemos los seres humanos son nuestras principales armas para luchar contra cualquier tipo de discriminación y desventaja. Indiscutiblemente, cuando la inteligencia artificial llegue y sustituya muchas de las tareas manuales o no necesariamente manuales, siempre detrás tendrá que haber un ser humano preparado para aplicar lo que la inteligencia artificial no puede procesar. Mientras llega la superinteligencia que tenemos que controlar con esta maniobra de contención de la que habla el señor Suleimán, nosotros tenemos que aprender nuevas maneras de trabajar, nuevas formas de emplear el conocimiento, prepararnos para esta interfase. Muy bien, el instituto a través de su gestión ha estado impulsando esta temática en múltiples webinarios, donde hemos visto los diferentes tipos de inteligencia artificial, el potencial que representa este para la investigación, para la educación, para la atención en salud. Ahora nos ha mostrado usted también riesgos que pueden llevar de no tomarla adecuadamente, pero que es más la oportunidad que tenemos en este momento de tener el acceso a estas herramientas. Y pienso que estos eventos son muy importantes para poder socializar que la inteligencia artificial ya está con nosotros, ya se está utilizando en el instituto, ya manifestó usted que se utiliza en las actividades y que está ya con nosotros en nuestros celulares, en las computadoras, en las redes sociales. En ese aspecto, tenemos múltiples gente de establecimientos, tenemos el Hospital Nacional de Santa Teresa, tenemos Nueva Guadalupe, tenemos unidades de salud, direcciones del Ministerio de Salud, Chalatenango. Hay diferentes profesionales conectados aprendiendo sobre este tema de actualidad. Doctora, ¿podría enviar un mensaje sobre un consejo para todos los profesionales sobre cómo sacarle el máximo provecho como trabajadores de salud a la inteligencia artificial que tenemos disponible? Creo que a través de los ejemplos que hemos ido hablando en este momento, una de nuestras capacidades más importantes, el pensamiento crítico, es quizás la herramienta fundamental. Y no menos importante, ser más flexibles, más creativos, más resilientes, con un cerebro más elástico, es quizás el concepto que yo quisiera dejarles ahora. Pero no olvidar la naturaleza de la humanidad, en donde la propia conciencia y la conciencia social
pueden revolucionar, contener y manejar este tipo de tecnologías a las que hoy se les teme, igual que se le temió a las máquinas de vapor en su momento y a la revolución industrial. Pues no vamos a dejar sin trabajo a tanta gente. ¿Qué van a hacer? Los cocheros, decían, cuando se lanzó el automóvil. Los cocheros que le pegaban a los caballos, después se convirtieron en motoristas. ¿Qué tipo de trabajo vendrán en el futuro? Se van a perder muchos, pero se van a transformar otros. Entonces, un consejo: mantener el criterio, los principios éticos, la resiliencia, la actitud positiva, la conciencia individual, pero también la conciencia social de que los seres humanos somos únicos y tenemos una inteligencia que se diferencia de la inteligencia artificial en que puede tener conectores que le vuelven más crítico. Y el reto que usted nos deja de que es una gran oportunidad el tener la inteligencia artificial, aprender a utilizarla adecuadamente, sacarle el máximo provecho y no vivir de temores, sino ver las oportunidades que tenemos con estas herramientas que están disponibles. Sin duda Muchas gracias, alguna, doctor. muchas gracias a todos por asistir y por estar tan atentos desde sus lugares de trabajo. A todos les saludo con mucho cariño y les mando un gran abrazo. Muchas gracias a todos. Tengan una excelente tarde y les esperamos siempre los días miércoles.